Bienvenidos a la primera parte del siglo XIX en España. No, esto es posterior. El siglo XIX español, como ya explicamos o comenzamos a explicar en clase hace mucho tiempo, es un siglo tremendamente convulso. Es un siglo donde nos encontramos con varias guerras, una de ellas de independencia, otras guerras civiles, donde nos encontramos diversas constituciones y donde nos encontramos también varios reyes que van a gobernar este periodo tan convulso de España, con mucha influencia también por parte de los militares, como iremos viendo poco a poco. Vamos a comenzar esta primera parte para que vayáis entendiendo y quede claro toda la explicación de la primera parte del portfolio y de esa manera ir interiorizando mejor los contenidos. Todo empieza con la dinastía de los Borbones y su el primer miembro de los Borbones que llegó a España y gobernó tras la Guerra de Sucesión fue Felipe V. Felipe V tuvo dos mujeres, una, María Luisa de Saboya, que tuvo a los hijos, dos de sus hijos, Luis I, que gobernaría por muy poquito tiempo, y Fernando VI, que también gobernaría muy poquitos años. Posteriormente se casó con una italiana de armas tomar llamada Isabel de Farnesio, que tuvo a un vástago que fue rey de Nápoles y que después gobernaría en España, el famoso Carlos III, que todos deberíais de conocer. Carlos III se casó con María Amalia de Sajonia y tuvo un niño un poquito más bobo que su padre, que se llamó Carlos IV. Desde el reinado de Carlos IV empieza todo. Y sí, era bastante bobo. Carlos IV, que aquí le tenéis, de nuevo, muy aseado él y muy guapo de rojo, comenzó a reinar tras la muerte de su padre, Carlos III. Pero claro, en la época en la que empezó a reinar Carlos IV, las cosas por Francia no andaban muy bien, ¿verdad? Acordaos que está sucediendo nada más y nada menos que la Revolución Francesa en esos momentos. Así que Carlos IV tenía más miedo que 7 viejas, porque había visto la cabeza de su primo caer bajo la guillotina de los revolucionarios franceses. Es decir, estaba cagadillo, vaya. Pero la estirpe, desde luego, no iba a mejorar con Carlos IV, sino que iba a empeorar y bastante con su hijo, oh yeah, Fernando VII. Aquí le tenéis, os lo acerco un poquito más para que veáis el talante del caballero, del que ya tendremos tiempo de hablar posteriormente. Como os digo, la cosa no mejoró, sino que, si os fijáis un poquito en su careto, la cosa empeoró. Así que debido al miedo que se tenía a la Revolución Francesa y a que Luis XVI había muerto guillotinado, Carlos IV declara la guerra a Francia. La guerra es bastante mala para España y va a forzar la firma de una paz, que es la Paz de Basilea en 1795, donde el protagonista va a ser este personaje que tenéis ahora en pantalla, Manuel Godoy. Personaje bastante fundamental, como veremos, y bastante negativo también. Un personaje que medró en la corte, ascendió, debido sobre todo a sus líos amorosos con la reina, como después veremos. Así que a partir de la Paz de Basilea de 1795, Francia y España de nuevo son aliadas. Habían estado peleadas unos años antes, pero tras esta paz se vuelven a unir. ¿Contra quién? Contra el enemigo común que tenían las dos, que en ese caso era Gran Bretaña. Esa alianza le va a traer más problemas a España que otra cosa, porque esto va a terminar en un desastre militar, como fue en la batalla de Trafalgar. En ese momento, en la batalla de Trafalgar, en 1805, España pierde definitivamente la hegemonía naval en el mundo, que a partir de entonces pasará a ser de los británicos. Así que España, en una posición de debilidad tras el desastre de Trafalgar, se ve obligada a firmar con Napoleón el Tratado de Fontainebleau en 1807, en la que se autoriza al ejército del Messier, ahí tenéis a Napoleón, ¿vale?, a atravesar el territorio español con la excusa de invadir Portugal para bloquear el comercio contra los ingleses, o con los ingleses. Amigos, pero esta decisión no salió gratis a la corona.
desencadenó el conocido como Motín de Aranjuez en 1808. No fue la única razón la que provocó este motín, pero sí fue una de las principales. Este motín tuvo consecuencias nefastas para Godoy, al que veis ahí en el cuadradito, al que le obligaron a dimitir. ¡Pum! Godoy dimisión. Y no solo eso, sino que a Carlos IV se vio obligado a abdicar en su hijo. ¡Chachán! ¿Quién sino? Fernando VII. Así que tenemos que Godoy, que ha dimitido, absolutamente obligado por las circunstancias, Carlos IV, que lo tenemos casi cabeza abajo, no sabiendo ni por dónde se anda, se ve obligado ante la rebelión popular a abdicar en su hijo, y Dios nos pille confesaos, Fernando VII. ¿Y quién se va a aprovechar de todo esto? Pues nada más y nada menos que Napoleón. Napoleón, que era bastante más listo que Fernando VII y que Carlos IV, se va a aprovechar de la rivalidad que había entre padre e hijo y los va a llamar a los dos a la ciudad de Bayona, en el sur de Francia. Y en Bayona, Napoleón va a aprovechar la rivalidad que había entre Fernando VII y entre Carlos IV, es decir, entre padre e hijo. Se va a aprovechar de esa rivalidad y les va a obligar a firmar las abdicaciones de Bayona, las famosas abdicaciones de Bayona, por la que ambos, es decir, Carlos IV y Fernando VII, renuncian al trono, es decir, traicionan a la patria y aceptan el nombramiento como rey de José Bonaparte, hermano de Napoleón. Ahí le tenéis a Pepe Botella. Aquí, José Bonaparte, destacado, que se convertirá a partir de ese momento en el nuevo rey de España. Yes, I'm the king of Spain. Así que Napoleón ya tenía vía libre para ejecutar su plan, es decir, llevar tropas francesas a la península con la excusa de la invasión de Portugal. Pero esto todo el mundo ya sabía que no era así. Las tropas francesas se instalaron en España y empezaron a cometer abusos. Desde ese momento, los españoles se rebelaron. Estamos a las puertas del inicio de la Guerra de la Independencia. La presencia de tropas francesas en las diferentes ciudades españolas fue provocando un ambiente cada vez más hostil. Y así llegamos a la fecha clave, el 2 de mayo de 1808, el día en el que se produce un levantamiento popular contra las tropas francesas por parte del pueblo de Madrid. La sublevación, como decimos, tiene un carácter meramente popular. Los ataques se producen en todos lados, en las esquinas de las calles, en las plazas, en los portales. Los ciudadanos de Madrid se echan a la calle con lo que tienen a mano y atacan todo lo que huela francés. Mientras tanto, los altos mandos del ejército, atados de pies y manos, ya que servían a los generales napoleónicos, no hacen nada para ayudar a la sublevación del pueblo de Madrid. Tan solo unos héroes, como los capitanes Daoiz y Velarde, se acantonarán en el cuartel de Monteleón para resistir hasta la muerte los ataques de las tropas francesas. Una vez controlada la situación, el levantamiento será duramente reprimido por parte de las tropas francesas, quienes ejecutarán en la madrugada del 3 de mayo a todos los cabecillas de la sublevación y a cualquier sospechoso que pudiera haber participado en ella. Desde ese momento podemos decir que esa sublevación fue la que derivó posteriormente en la Guerra de la Independencia. Una vez iniciada la guerra se plantea un problema, y es que, ante la ausencia del monarca, los españoles se ven sin un gobierno que pueda dirigirles. Por ello se forman las juntas de defensa, encargadas de organizar la resistencia y coordinadas todas por la Junta Suprema Central. Esa Junta Suprema Central, primeramente, se va a situar en Aranjuez, para posteriormente, con el transcurso de la guerra, trasladarse a Sevilla y, finalmente, acabar en la única ciudad no ocupada por los franceses, es decir, en Cádiz, ciudad que tendrá una enorme importancia porque, como ya sabéis, posteriormente se promulgará la primera Constitución española, la de 1812. La guerra comienza, y no comienza mal para los españoles, ya que
el ejército francés va a sufrir su primera derrota. Hasta entonces nunca había sido derrotado y llegará la primera derrota en julio de 1808 en la famosa batalla de Bailén a manos del ejército español. Bailén, aquí. Esta derrota va a obligar al ejército francés y a José I a replegarse hasta Vitoria, pero ante la derrota del ejército francés y la imposibilidad de su hermano de hacerse con el control, Napoleón en persona va a tomar las riendas y va a ir a España con un ejército de más de 100.000 hombres para controlar toda la situación. Ejército que derrotará a las tropas españolas en la famosa batalla de Somosierra a las puertas de Madrid, reinstaurando a su hermano José I otra vez en el trono y haciéndose con el control de todo el territorio. La guerra se va a prolongar durante 6 años. A los grupos guerrilleros de los que hablaremos ahora, que ofrecían una fuerte resistencia, se unieron ciudades como Gerona o Zaragoza, que se negaron a ser ocupadas y que fueron sometidos a sitios muy prolongados. Pero la superioridad militar del invasor y la intervención directa de Napoleón decantaron la contienda del lado francés, que poco a poco fue controlando todo el territorio. Una de las innovaciones militares que se va a dar en la Guerra de Independencia Española son las guerrillas. Las guerrillas, o la guerra de guerrillas, consiste en pequeños grupos de asaltantes que atacaban a destacamentos franceses en los caminos, en las montañas y en cualquier sitio o en cualquier lugar. Conocedores del terreno, atacaban y se marchaban, se escondían en las montañas, en las cuevas, o contaban con el apoyo de los pueblos más cercanos y les escondían en sus casas. Destacados guerrilleros fueron el cura Merino o, sobre todo, el empecinado. Las guerrillas supusieron un auténtico quebradero de cabeza para el ejército francés, que no se había enfrentado a algo igual con anterioridad. El ejército francés estaba preparado para enfrentarse a otro enorme ejército en campo abierto, pero no para aguantar los ataques de pequeños destacamentos constantemente. Pero en 1812 se produce un cambio decisivo. Napoleón, con su gran ambición, va a intentar la conquista de Rusia y tiene que desplazar a gran parte de sus ejércitos hacia ese lugar. España estaba suponiendo un auténtico quebradero de cabeza y las pérdidas que suponía en el ejército eran numerosas, así que tenía que destinar todo hacia donde estaba su gran ambición, la conquista del Imperio ruso. Conquista que, como todo el mundo sabe, fue un auténtico desastre. El general invierno, como se le dio en llamar, acabó con las esperanzas francesas de un enorme imperio europeo. Ese desplazamiento de tropas a Rusia y ahora el apoyo británico a España, porque ahora el enemigo común era Francia, hicieron, sin duda, o permitieron que los españoles vencieran a los franceses en las batallas de Arapiles, ¿vale?, en Vitoria, y en la batalla de San Marcial en 1813. A Napoleón, ahora en horas bajas y un poco mosqueado, como le podéis ver aquí, no le quedó otro remedio que firmar con España el Tratado de Valencey en 1813. Valencey, ahí lo tenéis escrito, un poco mal, pero bueno. Y por ese tratado, por el Tratado de Valencey de 1813, se reconocía a Fernando VII como rey de España, y las tropas francesas y Napoleón abandonaban definitivamente el territorio peninsular. Y hasta aquí hemos llegado con la primera parte de esta historia de España del siglo XIX. Hemos visto desde la crisis del antiguo régimen, con Carlos IV y Fernando VII, hasta la invasión napoleónica de España, y hemos explicado la Guerra de Independencia. Espero que os haya gustado y os emplazo para la segunda parte. Un saludo a todos.